Hola nuevamente, vamos a continuar con el estudio de la semana 2. En esta ocasión el tema que vamos a estar hablando es acerca de las operaciones con números reales. Algunos de los temas se les van a hacer conocidos porque los estudiaron en la lección 1. Por ejemplo, el primer tema que tenemos para esta lección son los productos que involucran el ser. Si recordamos las propiedades que habíamos estado viendo, esto lo definíamos como A por 0 igual a 0. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier número multiplicado por 0 es igual a 0, no importa el orden. 5 por 0 es 0. 0 por 4 es igual a 0. Y tampoco importa si es un negativo. Negativo 1 por 0 es igual a 0. Esta es la primera propiedad. La segunda propiedad que quiero que reforcemos es el uso de los negativos. Esta propiedad la definíamos como negativo multiplicado por menos A es igual a positivo A. Si se recuerdan, en la lección 2 también lo mencionábamos. Existen diferentes combinaciones. Por ejemplo, menos con menos es igual a un más con más es igual a más, menos por más es igual a menos y más por menos es igual a menos. Esa es la propiedad de los negativos. Por ejemplo, si yo tengo 3 menos 7 también, que esto sería una resta de un número positivo con un número negativo. Si el negativo es mayor, el resultado va a ser negativo. Por el contrario, si yo tengo un 6 menos 2, el resultado es un 4 positivo, porque el mayor era el positivo. Si yo tengo menos 4 por 3, esto es igual a negativo 12, porque estoy multiplicando un negativo con un positivo. Si tengo menos 4 por menos 3, esto es igual a menos 12. Lo mismo sucede, esto es si fueran multiplicaciones. Si es una división, es las mismas propiedades. Más entre más es igual a más, menos entre menos también es más entre menos es igual a menos y menos sobre más es igual a menos. Por ejemplo, si divido 5 entre negativo 3, esto es igual a negativo 5 tercios. Esto es en resumen las propiedades de los negativos, también vista en la lección pasada. Una nueva propiedad que vamos a estar estudiando es las propiedades de los exponentes. Definimos un exponente como x a la n, donde x es el factor que va a aparecer multiplicado n veces. N va a ser un número entero y se le conoce como potencia, ¿verdad? Cuando x está a la 2, se le conoce como un cuadrado, x al cuadrado. X a la 3 se le conoce como x al cubo. Por ejemplo, puedo decir que 2 a la 2 es un 2 lo puedo leer como 2 elevado al cuadrado. Eso quiere decir que mi potencia es 2. Pero, ¿qué quiere decir esta potencia? Esta potencia indica cuántas veces se va a repetir multiplicando este factor. Por ejemplo, 3 a la 5
quiere decir que yo voy a multiplicar 5 veces este 3. 3 por 3 por 3 por 3 por 3. Eso va a ser igual a 243. En los casos que son diferentes de 2 y 3, se leen así con el número que tienen de potencia, 3 a la 5, 3 a la 6, 3 a la 7, etc. Únicamente el 2 se lee cuadrado y el 3 se lee al cubo. También podemos tener números negativos elevados a una potencia. Menos 2 a la 4, por ejemplo, quiere decir que hay que multiplicar el menos 2 4 veces. Menos 2 por menos 2, menos 2 por menos 2. Esto es igual a 16. Positivo porque menos por menos da más. Por menos, menos. Por menos, más. O que no es lo mismo paréntesis menos 2 a la 4 a que el negativo esté afuera del paréntesis, porque este quiere decir que únicamente el 2 es el que está elevado a la 4 y el paréntesis, el negativo, perdón, solo lo copiamos. Entonces, esto sería así. Y esto sería igual a menos 16, que es igual a negativo 16. También existen unas propiedades con los exponentes que se les conocen como recíprocos. Estos son recíprocos, también puede ser el inverso. Cuando ustedes miren un número elevado a un negativo 1, solo con estos casos, así, con estos negativos, esto quiere decir que esto es el inverso de 1 sobre 2. Por ejemplo, 3. Si la potencia es negativa, quiere decir que es un recíproco, que realmente está dividiendo en la parte de abajo. Esto es igual a 1 sobre 3 a la 2. También puede ser que ustedes lo quieran expresar como recíproco. Por ejemplo, si yo tengo un quinto, yo lo puedo expresar como un recíproco poniéndole un exponente o una potencia negativa. Quiere decir que este 5 realmente no va arriba, sino que va en un denominador. Otras propiedades, otras operaciones que quiero que aprendamos a manejar también es el caso de las operaciones múltiples. En el caso de las operaciones múltiples, muchas veces hay que realizar más de una operación en una expresión, o sea que en una expresión tenemos involucradas sumas, restas, divisiones, multiplicaciones, etc. Por ejemplo, 3 más 4 por 2. ¿Cuál va a ser el resultado de esta operación? Por ejemplo, yo que tengo una suma y una multiplicación, pero ¿quién hago primero? Yo puedo tener dos resultados. Por ejemplo, si hago 3, primero 3 más 4, yo estoy diciendo que esto es igual a 7 y luego hago la multiplicación y 7 por 2 es igual a 14. Pero otra persona puede venir y puede hacer primero la multiplicación. Entonces dice 3 más 2 por 4, 8, y aquí puede decir que tiene 11. ¿Quién tiene la razón? No, si nosotros no sabemos cómo resolver operaciones múltiples, entonces podemos cometer errores matemáticos. Incluso a veces esto es tan sencillo y aparecen retos en Facebook que les ponen varias operaciones y les dicen cuál es la respuesta correcta, ¿verdad? Pero hoy vamos a aprender cómo debe de hacerse. En primer lugar, vamos a aprender cuando involucran paréntesis. En este caso, cuando aparecen paréntesis o agrupaciones, primero se deben resolver por el orden del más interno. Por ejemplo, si les aparece así, 2 por 3
más 4 por 5. ¿Quién vamos a resolver primero? El paréntesis o la agrupación más interna, en este caso esta. 2 por 3 serían 6, más 4 por 5. Luego resuelvo esta que está aquí, serían 10 por 5 y esto es igual a 50. Esto si los tenemos por agrupaciones. También puede ser que aparezcan potencias. Si aparecen potencias, vamos a darle más importancia a las potencias. Por ejemplo, menos 5 o menos 3 aquí, menos 2 a la 2. Primero vamos a resolver la potencia. Menos 2 por menos 2 es igual a 4. Luego me quedo con la importancia de la agrupación. Entonces sería 4 por menos 5. Y aquí primero la imagen interna, que sería 3 por 4 menos 12. Entonces estoy hablando aquí, primero esta. Entonces sería menos 17 y 4 por menos 17. Negativo por positivo es negativo 68. Y la tercera es que tal vez no les aparezca paréntesis, pero sí varias operaciones combinadas, sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Por ejemplo, vamos a decir que 5 más 4 menos 3 por 2 más 5 por 2 más 3 menos 4 entre 2. ¿A quién vamos a resolver primero? Por orden de importancia siempre se resuelven primero las multiplicaciones y las divisiones y por último las sumas y las restas. ¿En qué orden? Siempre moviéndonos de la izquierda a la derecha. Entonces vamos a buscar de izquierda a derecha primero las multiplicaciones. La primera que tenemos es una suma, entonces no la vamos a resolver, solo la copiamos. Y acá tenemos una multiplicación, la vamos a resolver. 3 por 2 serían 6 más 5. Acá primero, antes que multiplicar, resuelvo lo que está dentro de la agrupación. 2 más 3 es igual a 5, menos, antes de hacer la resta, primero resuelvo la división. 4 entre 2 es igual a 2. Antes de sumar, tengo aquí todavía una multiplicación que debo realizar. 5 más 4 menos 6 más 25 menos 2. Y aquí pues ya puedo hacerlo en el orden, ¿verdad? Siempre de izquierda a derecha, ya todos tienen la misma prioridad porque tengo sumas y restas. Entonces aquí vamos a decir 9 menos 6 más 25 menos 2, vamos a decir que es 23. Entonces acá me quedaría 3 más 23 es igual a 26. Esto es en el caso de operaciones múltiples. Por último, vamos a ver las operaciones con fracciones. Quiero que presten bastante atención en las operaciones con fracciones. Cómo nosotros multiplicamos, dividimos, sumamos y restamos fracciones. En el caso de la multiplicación, dado que tenemos una multiplicación de una fracción a entre b por c entre d, la multiplicación se resuelve multiplicando los dos numeradores a por c, dividiéndolo entre la multiplicación de los dos divisores. Por ejemplo, 5 tercios por 4 séptimos, esto es igual a decir 4 por 5, o 5 por 4, entre 3 por 7. Esto va a ser igual a 20 sobre 21. En el caso de la división, por ejemplo, si yo tengo A sobre B dividiendo a C sobre D, o también puede ser que en vez de expresárselos así, se lo pongan así, A entre B dividido entre C sobre D, se resuelve de la siguiente manera. Yo copio la primera fracción y en vez de hacer el símbolo aquí divisor, lo puedo resolver como una multiplicación
pero invirtiendo el orden del divisor. Por ejemplo, aquí C entre D lo voy a poner como una multiplicación de D sobre C. Entonces, el resultado de esta división va a ser igual a por D entre B por C. Por ejemplo, hagamos siempre que estaba acá, 5 tercios entre 4 séptimos. ¿Cómo resuelvo esto? Esto lo resuelvo diciendo 5 sobre 3 por 7 cuartos. Entonces el resultado va a ser igual de esta división va a ser igual a 35 sobre 12. Y eso es la multiplicación y la división. Para el caso de la suma y la resta es un poco más complejo, porque para poder resolver suma y resta de fracciones vamos a tener que aprender a calcular el mínimo común múltiplo. Vamos a hacer un ejemplo. Supongamos que tenemos 5 tercios menos 7 cuartos. ¿Cómo resuelvo esta resta? Tengo que sacar, para poderla resolver, el mínimo común múltiplo, que es el número más pequeño que los contiene, es decir, el múltiplo de ambos. Para comenzar también debo de conocer los números primos. Los números primos son aquellos que únicamente pueden ser divididos por sí mismos. Por ejemplo, ¿qué números únicamente se pueden dividir por sí mismos? Vamos a poner los números primos. Por ejemplo, el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, etc. Porque los demás se pueden dividir, por ejemplo, el 4 se puede dividir entre 2, ¿verdad? El 4 se puede dividir entre 2, el 6 se puede dividir entre 3, el 8 se puede dividir entre el 4 y entre el 2, esos no son primos. Números primos son los que únicamente se pueden dividir entre ellos mismos. Entonces, para yo poder resolver esto, yo saco el mínimo común múltiplo de los denominadores y lo voy a copiar aquí, 3 y 4. Y voy a trazar una línea aquí vertical. Y vamos a ver de estos números primos, cuáles me sirven aquí, que son múltiplos de estos números. Por ejemplo, del 3 es un número primo. Entonces yo puedo copiar aquí el 3 y si yo digo 3 entre 3, esto es 1. De ahí de los números que tenemos acá, en el caso aquí el 4 lo voy a copiar al 4, ¿qué número de los primos es divisible por el 4? Si se fijan, es el 2. Entonces voy a poner el 2, este solo lo voy bajando, y 4 entre 2 es 2. Todavía el 2 no es el número más pequeño, porque lo puedo seguir reduciendo porque es múltiplo del mismo 2. 2 entre 2 puedo seguir utilizando y esto me da 1. ¿Sí? ¿Y cómo encuentro el mínimo? ¿Cuál va a ser el mínimo común múltiplo? Es la multiplicación de todos estos valores. 2 por 3 son 6. 6 por 2 es igual a 12. Entonces, aquí voy a escribir en el denominador 12. Y lo que voy a hacer es que voy a dividir este entre este y lo voy a multiplicar por este. 12 entre 3 son 4 por 5, 20. Y ahora digo, 12 entre 4 son 3 por 7, 21. El resultado va a ser menos un doceavo. Vamos a hacer otro ejemplo. Supongamos que tenemos
la resta de 5 sobre 18. Voy a poner la suma, ¿no? Porque ahí hicimos resta, más 11 sobre 12. Primero debo de encontrar el mínimo común múltiplo de 18 y 12. Entonces hago la misma tablita que está aquí. Voy a borrar aquí para espacio. Y vamos a decir 18 y 12. ¿Qué números primos son múltiplos de 18 y 12? De 18 y 12, el 2 es múltiplo de ambos. 18 entre 2 da 9 y 12 entre 2 da 6. ¿Qué número es múltiplo de ambos? Por ejemplo, el 3. 9 entre 3 da 3 y 6 entre 3 da 2. Ahora, ¿qué primo me puede servir para estos dos números? En el caso del 2, únicamente el 2. El 3 para el 2 no me sirve para el 3 porque no puedo dividirlo entre el mismo, no es múltiplo. El 2 del 3, ese solo lo copio. Y 2 entre 2 es 1. Ahora sí, para el 3 es el 3. Entonces 3 entre 3 es 1 y 1. Entonces ahora, ¿cuál va a ser el múltiplo? Mínimo común múltiplo de todos ellos es la multiplicación. 2 por 3 son 6. Otra vez 2 por 3 son 6. Y 6 por 6 son 36. Entonces, 36 entre 18 son 2 por 5, 10. Luego digo, más 36 entre 12 son 3, más por 11, 33. El resultado va a ser la suma de 33 más 10, que son 43, entre 36. Si yo, por ejemplo, tengo dos números que están divididos por el mismo valor, por ejemplo, 3 y 3, aquí únicamente copio el valor y hago la suma. 5 más 3, 8 tercios. Únicamente hay que sacar el mínimo común múltiplo cuando yo tenga diferentes denominadores. Entonces, en ese caso en especial. Para finalizar, voy a resolver un ejemplo. Tenemos el caso de 3 multiplicado por menos 2, por una fracción de menos 2 tercios, que a su vez está elevado a una potencia, por la suma de 4 menos 2 tercios más 5. Repasando, primero vamos a resolver lo que está en la potencia. Vamos a decir que esto es 3 por menos 2 por menos 2, porque está elevado al cuadrado, esto es igual a 4, y 3 por 3 es igual a 9, más 4 por menos 2 tercios más 5. Ahora, recordando siempre cuando trabajamos con operaciones múltiples, primero resolvemos lo de los paréntesis y en el orden también, primero la multiplicación que la división viniendo de izquierda a derecha. Entonces vamos a decir 3 por 4, 12 sobre 9 menos 2 por 4, 8 sobre 3 más 5. Y si se fijan, tenemos acá una resta de fracciones, entonces vamos a encontrar el mínimo común múltiplo para 9 y 3. 9 y 3. El múltiplo, mínimo común múltiplo de 3 es el 3, que también es múltiplo de 9. Entonces tendríamos que 3, 9 entre 3 son 3. 3 entre 3 es 1. Todavía aquí me falta el 3, otra vez múltiplo del mismo 3, en números primos, 1 y 1. 3 por 3 es 9. Entonces, mínimo común múltiplo, 9.
9 entre 9, 1 por 12, 12. Menos 9 entre 3 son 3 por 8, 24. Más 5. 12 menos 24, estamos hablando que sería menos 12 novenos, más 5. En este caso, es como que tenga 5 sobre 1. El múltiplo de este únicamente sería el mismo 9, ¿verdad? Porque tengo 9 y 1. El 1 solo lo voy copiando, entonces 3, 3, 3, 1 sería el mismo 9. Entonces solo pongo aquí 9. Y 9 entre 9 es 1 por 12 menos 12. Más 9 entre 1 son 9 por 5 más 45. El resultado sería igual a 33 novenos. Y eso sería todo. Espero que le hayan entendido la lección. Cualquier duda, vamos a estar pendientes para poderles ayudar.